Gloria a Dios, que el Señor les bendiga, amados hermanos. Bendiciones, bendiciones a todos en esta hermosa noche. Que el Señor les siga bendiciendo. Hoy un día viernes, cerrando la semana con la paz de Dios, con la paz de Dios. Estamos llenos y rodeados de su hermosa presencia. Bendito sea el Señor. Gracias, Señor. Gracias damos al Señor por esta noche. Aleluya. Comenzamos un poquito antes de la hora para ir probando. Queremos saber si me escuchan bien, amados hermanos. Así que si por ahí me están escuchando, pueden ir poniendo sus comentarios para ir probando aquí nuestras nuevas herramientas técnicas, amén, amén. Así que bienvenidos a todos una vez más en esta noche. Estamos probando aquí todos nuestros medios técnicos. Queremos que nos escriban, hermanos, pongan sus comentarios para saber que nos escuchan bien, que no hay interferencia. Hemos trabajado para que se pueda dar estos servicios sin problema. Así que es tremendo y sería de mucho, mucho apoyo si ahí nos escriben y nos dejan saber, amén. Que el Señor les bendiga una vez más y vamos a dar comienzo al servicio en esta noche, pidiéndole al Señor que nos bendiga con su palabra, amén. Hemos estado pasando un tiempo donde las cosas se han cambiado muy rápidamente, mas la iglesia de Dios ha recibido palabra directa del cielo, amén, palabra profética, y el Señor ha confirmado esa palabra alrededor del mundo con diferentes ministerios y con diferentes personas, y es porque la iglesia es un solo cuerpo y la única cabeza es Cristo el Señor, y Él dice con un solo espíritu lo que hay que hacer, amén. El Espíritu Santo habla a la iglesia y estamos muy contentos de que todos podamos estar unánimes, aunque sea de lejos, para hacer una cosa, hermanos, para venir ante la presencia del Señor y hacer como Él nos ha dicho. Somos bienaventurados cuando obedecemos la palabra del Señor, y el Señor ha estado hablando a cada uno de nosotros sobre prepararnos para el día de su gloriosa venida. Amén. Pronto estaremos tomando la Santa Cena en la Iglesia Escape. Esperamos que todos puedan unirse con nosotros allá en sus hogares. Hemos estado orando mucho por este fin de semana, al igual que estaremos también haciendo nuestra una sesión de oración cada día, campaña de oración telefónica, donde estaremos orando por 2 semanas, todas las noches, hermanos. Así que no habrá falta de oración en la iglesia, amén. Estaremos orando, únase en la oración. Estamos pidiéndole al Señor muchas cosas en estos últimos tiempos. La iglesia de Dios está viva, hermanos. La iglesia de Dios está percibida, está alerta, velando y orando en todo tiempo, como dijo el Señor Jesús, a quien amamos tanto, y el mismo que viene por nosotros, amén. Así que ya saben, hermanos, prepárense, limpie su hogar, limpie su mente, limpie su corazón, pídale al Señor que se glorifique en santidad en cada uno de ustedes, y Él así lo hará. Vamos a bendecir el nombre del Señor en esta noche. Su palabra dice que Él es nuestra única luz y nuestra salvación, y que por lo tanto no debemos temer de ninguna otra cosa, porque Jehová es la fortaleza de mi vida, dice los Salmos, y de quién he de atemorizarme. De nadie, porque Jehová es mi luz y mi salvación. Su palabra dice, Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, y por tanto no resbalaré. Así que tenga fe, hermano, tenga fe en esta noche, crea en el Señor, crea en su palabra sin duda, sin incertidumbre, crea en la palabra del Señor. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay nadie fuera de mí que pueda llevarte al Padre. Cree en el Señor, amada iglesia, que Él ha permitido que usted esté aquí en esta noche. Todos los que nos escuchan y son nuevos son bienvenidos. Que el Señor les guarde y les bendiga y les siga hablando a su espíritu y bendiciendo sus almas en Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por estos servicios. Gracias te damos, Señor, porque tú viniste a tiempo. Y aún con todo lo que está ocurriendo en este mundo, enfermedades y todas estas cosas que nos han hecho quedarnos en nuestros hogares, que no han permitido que nos podamos ver en persona, tú has usado todo eso para un bien, porque has atraído muchos más a tus pies, Señor Jesús, usando todos estos medios de la tecnología, del internet. Yo te doy gracias, Señor, y te damos todos gracias
porque tú siempre completas la obra que comienzas en tu iglesia, Señor. A ti sea la gloria, Rey de Reyes. A ti sea la gloria, Dios amado, Jehová, poderoso y grande en misericordia. Gracias por ser lento para la ira, Señor. Gracias por llamar a todos aquellos que aún necesitaban escuchar de ti, que quizá no habían sentido el verdadero amor de Jesús. Gracias por atraerlos a ti, Señor. Nosotros bendecimos a todos los oyentes en esta noche, a todos los que están conectados en esta noche. Bendícelos, Jehová, con tu presencia. Bendícelo con el poder de tu Espíritu Santo. Padre, haz un lazo de amor con cada uno de tus hermanos, porque nosotros somos tu novia. Hemos decidido creer en Cristo Jesús. Hemos decidido creer en que tú eres nuestro Salvador y que pronto estaremos contigo en el reino de los cielos, Señor. Y todo aquel que cree en ti, Señor, no se pierde, sino que va a tener vida eterna por medio de Jesucristo, por medio de la cruz. Gracias por tu sangre, gracias por lavarnos en ella, gracias por hacernos limpios en Cristo Jesús y hacernos una novia preciosa que te espera y que se prepara para tu venida, Señor. Hoy nos preparamos, Señor, para recibir de tu palabra una vez más, para escuchar lo que tú tienes que decir, Señor, para recibir semilla, Padre, en nuestro corazón que va a dar fruto, Señor, en su tiempo. No permitas que nuestros oídos se tapen, Señor. No permitas que nuestros ojos sean cerrados, Padre. Espíritu Santo, abre nuestros oídos, habla nuestro espíritu y permite que podamos estar apercibidos de todas las cosas que el Espíritu Santo nos habla en esta noche. En el nombre poderoso de Jesús, te adoramos, te glorificamos y te damos gloria. Recíbela en el reino de los cielos, Señor. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Nos gozamos, hermanos, en su presencia. El Señor está aquí, el Señor está con ustedes, está en sus hogares. Una vez más, le damos muchos saludos a todos. Les pedimos que escriban por ahí, por YouTube y por Facebook, un saludito para saber que nos escuchan bien, que no hay problema aquí de interferencia. Le damos muchas gracias a los que ya han saludado, saluditos y un abrazo muy caluroso de parte de la familia pastoral de aquí de la Iglesia Escape. Les amamos, hermanos, les amamos, Iglesia del Aire, y ahora comenzamos este servicio precioso de las lecturas bíblicas escogidas con nuestra amada pastora Leida. Amén, amén, amén. Buenas noches. Saludos a todos, abrazos, bendiciones. Gracias por permitirnos un día más, una noche más, en este caso, ¿verdad? Entrar a sus hogares por estos medios. Le damos las gracias al Señor por este privilegio y le damos la bienvenida a todos los que todavía no han estado con nosotros y están por primera vez. Si hay alguien que está por primera vez, seas muy bienvenido, amado hermano. Si no conoces al Señor, te invitamos al privilegio de ser un hijo de Dios, porque Él te ama como nadie. Así que sin más preámbulos, gracias por estar con nosotros una noche más. Comencemos en esta noche. Esta noche vamos a dedicarla a prepararnos para este fin de semana, a preparar nuestros corazones para los próximos eventos que vamos a tener como iglesia, ¿verdad? Pero sin dejar a mencionar, para todos los que no lo conocen, los versos base que utilizamos para hacer estas noches de lectura bíblica. Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esta noche vamos a ejercitar el oído espiritual. Esta noche, por medio de la fe en esta palabra que vamos a leer, vamos a ejercitarnos en extender, en que nuestro oído se expanda para recibir más y para que nuestro corazón reciba más de esa palabra que es vida y vida en abundancia. Nuestro oído hoy va a crecer. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esta es la única espada que no te mata, que te da vida, que solo quita lo que te roba la vida. Así que qué bueno es exponernos a la palabra de vida, que sabe
poner en nosotros aquello que necesitamos y cortar, entrar hasta lo profundo, muchas veces hasta lo que nosotros mismos ignoramos, porque Dios conoce el corazón de todos los hombres y es capaz de a través de esa palabra llegar hasta allí y entonces sembrar esa eternidad de la cual nosotros estamos tan necesitados. Seguimos en esta noche, vamos a correr un poquito a través de las escrituras. Nuestro tema de hoy es la importancia de la oración. Así que vamos a atravesar por algunos libros de la Biblia, vamos a dar un recorrido. Yo les voy a ir, como siempre, diciendo las escrituras y los que me puedan seguir allá en casita, pues maravilloso, si no, presta atención porque vamos a irlos leyendo y lo vamos a hacer hoy de un poquito diferente, como tenemos que saltar de un lugar a otro. Vamos a comentar un poquito más y aunque yo no les veo, pero yo sé que estamos conectados en el espíritu, así que yo creo que vamos a poder compartir como si fuera una conversación. Antes de comenzar directamente con las escrituras acerca de la oración, la importancia de la oración, quiero darles un breve preámbulo acerca de lo que es la oración. Les leo. La oración es la comunicación con Dios. Él es el creador del mundo y reina sobre él. No es un ser impersonal, sino el Dios Padre dispuesto a escuchar a los hombres individual y corporativamente. En él no hay limitación de manera que puede actuar en libertad, conforme al consejo de su voluntad, que es perfecto como su propia naturaleza. Modifica en esta expresión su forma de actuar, influenciando los sentimientos, la voluntad y la inteligencia de los hombres para el beneficio de ellos, sin dejar de mostrar su justicia a través de sus acciones. La oración de los hombres y las respuestas dadas por Dios a ellas se hallan incluidas en su plan desde antes de la creación que Él sostiene con su constante presencia. La oración nace del corazón humano y se dirige al Dios Todopoderoso, quien recibe las peticiones hechas de manera íntegra, pues Dios no puede ser burlado. Él escucha toda oración sincera. La oración debe ser expresada en el nombre del Señor Jesucristo, pues nadie viene al Padre si no es por medio de Él. ¿Y cuál sería la respuesta a nuestra oración? Sin duda, será la que nosotros mismos desearíamos si pudiéramos tener el conocimiento extendido que nos falta referente a nuestra oración. El que ora con una actitud recta y reverente puede confiarse enteramente a la sabiduría de su Señor. Así que con esta introducción podemos comenzar en esta noche con nuestros versículos sobre este tema. Traten de seguirme, vamos a hacerlo un poquito más discutido, porque son muy grandes los saltos que vamos a dar. Pero nos vamos a disfrutar toda esta riqueza que nos ha puesto Dios en las manos a través de esta herramienta poderosa y espectacular que es la oración. Recuerda que Dios es capaz de contestar, responder de acuerdo a su inmensa o incalculable sabiduría y amor por ti y por mí. De manera que, como leímos en la introducción, la respuesta va a ser exactamente la que nosotros necesitamos. Si conociéramos todo lo que Dios es, podríamos estar de acuerdo, aún sin llegar a conocerla. Comenzamos nuestro recorrido en Proverbios y Salmos. Comenzamos con Proverbios. Proverbios 15:8. El sacrificio de los impíos es
abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Quiere decir que en esta noche estamos produciendo gozo en el corazón del Padre, porque estamos hablando sobre un tema que es precisamente el que nos contacta con Él, esta herramienta de comunicarnos con Él, que es la oración. Los justos tienen oído para oír por la fe en la palabra de Dios. Por eso es que dice que más la oración de los rectos es su gozo. Sin embargo, el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová. Dios ni siquiera lo puede escuchar, porque ellos no van a hablar conforme a la palabra de fe que nosotros conocemos. Proverbios 15:29. Jehová está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. Anímate en el Señor esta noche, porque tú eres un justo por la sangre del Señor Jesucristo. Así que tu oración siempre es escuchada. Proverbios 28:9. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Vemos aquí lo que dijimos referente al primer proverbio que leímos. Es abominación porque al apartar el oído para no escuchar las palabras del Altísimo, entonces no van a hablar conforme al corazón de Dios, sino conforme a su propio corazón no santo. Vamos a pasar ahora a los salmos. Y estas son oraciones en distintas ocasiones y por distintos motivos. Vamos a comenzar por el Salmo 32:3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Salmo 32:4. Vamos a seguir corridito hasta el 7. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Y dice Selah. Selah es pausa y medita en esto. Él está dando las razones por las cuales le está pasando esta situación. Comienzo a decirlo porque es bien importante que realmente, como sugiere el salmista, nosotros meditemos en esto. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Selah. Otra vez pausamos, según dice el mismo escritor, y medita en esto. La situación que él describe, iniciando los primeros dos salmos, es que cayó, o sea, dejó encerrado su pecado en su corazón. Y mientras estuvo así, perdió el contacto, se secó espiritualmente y aún lo sintió en su cuerpo. Sin embargo, cuando declaró su pecado y no encubrió su iniquidad, entonces Dios perdonó su maldad. Y ese es el proceso. Amados, si tú te sientes, el domingo vamos a tomar Santa Cena, si en alguna manera tú te sientes que hay algo por ahí que no está correcto, por favor, ven delante del Señor. Él siempre está disponible y dispuesto a perdonar. Pero nosotros somos los que tenemos que, como el salmista hizo, reconocer nuestra condición y no encubrir la iniquidad, porque la iniquidad produce muerte. Todo pecado produce muerte. Salmo 32:6. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Selah. Pausamos y meditamos en esto. Por esta razón, fíjense,
el 32:6 dice que por esa razón es que va a orar a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Quiere decir que hay momentos en donde somos nosotros que no hallamos a Dios por causa de nuestra circunstancia, de nuestra situación. Pero realmente, cuando nos exponemos y cuando soltamos toda esa oscuridad, la luz de Dios nos limpia. Y como dice acerca de Jesucristo, cuando tenemos comunión los unos con los otros y confesamos todos los asuntos que llevamos cargados, que no son de vida, dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Es tan importante estar en esta transparencia con Dios. Así que por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Entonces, cuando hacemos esto, la inundación de muchas aguas no van a llegar hasta nosotros. Y podemos decir, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Maravillosos salmos. Salmos 55, 16, 17 y 18. En cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí haya muchos. Fíjense que el salmista se detiene y establece su posición. En cuanto a mí, nosotros debemos hacer lo mismo. En cuanto a mí, eso es ya una cosa muy personal. Yo puedo orar por ti, tú puedes orar por mí, pero ¿cuál es la posición que nosotros tenemos delante del Señor? En cuanto a mí, yo sé que yo voy a aclamar a Dios, yo sé que tú también lo vas a hacer. Y entendemos que por esa razón Dios nos salva, porque tomamos una posición adecuada para recibir esa salvación. ¿Cuántas veces oramos? Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré. Y Él siempre va a oír nuestra voz para traer redención y paz a nuestras almas de la guerra contra mí. ¿Habrá guerra contra ti y contra mí? Hay guerra contra nosotros, porque hay un enemigo que tú no lo ves, tal vez yo no lo veo físicamente y no queremos tampoco, pero lo discernimos en el espíritu. Y además porque los enemigos de Dios son los enemigos nuestros y los nuestros los de Dios. Pero dice, aunque contra mí haya muchos, está seguro de que independientemente de todo lo que venga, el Dios nuestro redimirá en paz nuestras almas. Salmo 141, del 1 al 10. Del 1, perdónenme, el 1 y el 2, y después 8, 9 y 10. Salmo 141, 1. Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí, escucha mi voz cuando te invocare. Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Nosotros podemos clamar a Él, amados, y pedir a nivel personal, esa relación personal entre padre e hijo, de la que hablamos el domingo pasado, que estableció Jesucristo con Él. Esa es la escuela que nosotros tenemos y a eso nos ha llamado Dios. Escucha mi voz cuando te invocares. Suba mi oración, en otras palabras, delante de ti como el incienso. Recíbela. Y yo le puedo asegurar que Dios está gozoso, porque comenzamos diciendo que la oración de los rectos es el gozo del Padre. Maravilloso. Salmo 141, 8, 9 y 10. Por tanto, a ti, oh Jehová, Señor, mira mis ojos. En ti he confiado. No desampares mi alma. Guárdame de los lazos que me han tendido y de las trampas de los que hacen iniquidad. Caigan los impíos a una en sus redes, mientras yo pasaré adelante. Esa es la fe que tenemos que tener cuando oramos al Dios Todopoderoso. Él siempre nos escucha, Él siempre nos va a
a defender. Salmo 143 del 1 al 12. Esto es como una oración de súplica, de liberación y dirección de Dios. Escuchemos lo que dice este Salmo de David. Oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad, por tu justicia, y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano, porque ha perseguido el enemigo mi alma, ha postrado en tierra mi vida, me ha hecho habitar en tinieblas como los ya muertos, y mi espíritu se angustió dentro de mí. Está desolado mi corazón. Me acordé de los días antiguos. Meditaba en todas tus obras, reflexionaba en las obras de tus manos. Extendí mis manos a ti, mi alma a ti como la tierra sedienta. Selah. El salmista nos dice pausa y medita en esto. En otras palabras, piensa en la condición en la que él está, en la condición que él está describiendo, en la condición en que él estaba en ese momento. Seguimos. Respóndeme pronto, oh Jehová, porque desmaya mi espíritu. No escondas de mí tu rostro. No venga yo a ser semejante a los que descienden a la sepultura. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Líbrame de mis enemigos, oh Jehová, en ti me refugio. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás. Por tu justicia sacarás mi alma de angustia. Y por tu misericordia disiparás a mis enemigos y destruirás a todos los adversarios de mi alma, porque yo soy tu siervo. ¿Qué convicción tenía este hombre a pesar de las circunstancias que él describe? Ora al Dios Todopoderoso, suplica a Dios su liberación. Y es precioso porque también le pide dirección. Y él mantiene esa certeza de que en medio de su oración, la manera en que él la hace, él presenta esa certeza, esa seguridad de que Dios lo va a librar. Y no solamente lo va a librar, sino que le va a dar dirección. Así que eso es una actitud maravillosa de venir delante del Señor cuando nosotros traemos nuestras peticiones, cualquiera que ésta sea. Ahora vamos a pasar a Segunda de Crónicas, en el capítulo 7, versículo 12, versículos 12 al 16. Esto es la respuesta que Dios da a la oración de Salomón. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: Yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos, y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa, para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre.
qué maravilla de compromiso hace el Dios del cielo para con su pueblo. Esa fue la respuesta que él le da a Salomón. Y le dijo, yo escuché tu oración y elegí este lugar por casa de sacrificio. Pero cuando nos pasamos después de la cruz, la palabra establece que tú y yo somos el templo del Espíritu Santo. Así que tú eres una casa con la que Dios se goza, en donde Dios quiere ser adorado, en donde Dios quiere ser invocado. Si se humillare mi pueblo, a pesar de que no haya lluvia, a pesar de que envíe Dios la langosta o consuma la tierra, o hubiese pestilencia enviada por Dios al pueblo, dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amados, lo hemos dicho muchas veces y esta noche lo vemos aquí plasmado y lo vamos a ver esto mismo de diferentes formas a través de las escrituras. La iglesia, los que claman a Dios, los que se humillan, los que invocan el nombre de Dios, los que oran, los que buscan el rostro del Señor con corazones sinceros y limpios, amados, son una llave de bendición para el mundo entero. Somos una llave de bendición, no solamente para tu propia situación, para nuestra propia situación, sino para el mundo entero. Así que nosotros por eso decidimos, porque Dios nos habló en realidad, y Él mismo nos inquietó a hacer esto que vamos a hacer. Ya la próxima semana comenzamos, Dios mediante, a hacer estas 2 semanas de oración en un tiempo muy importante. Estamos en un preámbulo donde no sabemos hacia dónde va a girar la brújula, y sabemos que las cosas no se ven muy lindas, pero qué bueno que podemos invocar la presencia del Señor y saber que en medio de cualquier situación Dios está agradado de un pueblo que se humilla y lo defiende. Vamos a leer ahora la oración de Ezequías. Segunda de Reyes, capítulo 20, versículos del 1 al 6. En aquellos días, Ezequías cayó enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová. Y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Vamos a detenernos un segundito. Aquí vemos el mismo pensamiento expresado en otra situación, en otra circunstancia. Sin embargo, la consecuencia es la misma. Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. A este hombre le dieron sentencia de muerte y le dieron tiempo para ordenar la casa. Ese era el único tiempo que le iba a quedar. Sin embargo, él rogó a Dios, se humilló, oró a Dios.
cuando esperó a ver qué pasaría, a ver si era real, si no era real, si iba a suceder o no iba a suceder. Amados, cuando usted ve una posibilidad de que ocurra algo que a usted se le hace difícil procesar, no se puede esperar a orar. Hay que orar al momento y hay que ser insistente y hay que humillarse y con integridad de corazón, como hizo este hombre, venir delante del Señor y orar por misericordia y orar y orar y no cansarnos de orar, porque esa es la conexión de nosotros con el cielo, esa comunicación, ese acercarnos a Dios por medio de esta herramienta que Él nos dejó. Entonces, ¿cuál fue mire, no salió Isaías del patio, del lugar donde estaba Ezequías. Y ya Dios le había vuelto a hablar a Isaías y le dijo, devuélvete y vete y dile esto. Esta es la respuesta a su oración. Y qué lindo y qué personal es Dios. Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí yo te sano. Y luego le dio instrucciones. Y no solamente le añadió 15 años al registro del cielo en el tiempo de el momento en que se tenía que ir Ezequías, le añadió 15 años, sino que lo libró, le prometió librarlo a él y a la ciudad de Asiria, que era siempre un enemigo de Dios. Mira el final, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Es interesante esa frase, por amor a mí mismo, ¿verdad? Eso lo que significa es por motivo de mí mismo. Dios no se niega a sí mismo. La palabra de Dios se cumple. Tú clamas a Él y Él te responde. Y por amor a David, mi siervo, por motivo de David, porque Dios le había hecho una promesa a David, que nunca iba a faltar quien reinara en su trono. Entonces es maravilloso cómo vemos la disposición y la disponibilidad de Dios en todos los tiempos. Esto es, en todos los tiempos. Leímos entonces la oración de Ezequías. Vamos a pasar ahora al Nuevo Testamento, porque pudiéramos leer muchísimas historias más del Viejo, pero vamos a pasar al Nuevo Testamento ahora y vamos a mirar en Lucas 18, 1 al 8, la necesidad de orar siempre y no desmayar. Fíjense que esta parábola en particular comienza con una oración interesante y es el propósito de la parábola. Vamos a leer Lucas 18 del 1 al 8. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Ese es el propósito de la parábola, dicho en la misma palabra del Señor, directamente explicado. Y luego sigue, 18:2, diciendo, esto es Jesús hablando, ¿ok? Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Fíjense cómo nos deja la pregunta. Esto es nuestro Maestro hablando. Nuestro Señor hablando. Les
nos refiere esta parábola para que veamos la necesidad de orar siempre y no cansarnos, no desmayar, porque sabe lo que hace la oración, entre muchas cosas, que cambia el corazón aún de los impíos, aún de los que no temen a Dios, aún de los que no respetan a hombre alguno. Dios cambia el corazón y la reacción aún de aquellos que no le temen. Por eso es que es tan importante nosotros clamar a Dios, orar a Él, de poner delante de Él nuestras peticiones, nuestras situaciones, cualquiera que ésta sea. En este tiempo, claro que eso es lo que vamos a hacer. Esto era un juez, esto era un hombre de posición social, el que presenta a Jesús en la parábola. Así que esto lo que nos está diciendo a nosotros es que aún aquellas personas de posición mucho más alta que una viudita que viene a reclamar justicia, o sea, que es una persona que es nadie, de la cual él no tenía ningún respeto, por la insistencia de esta mujer, que es la insistencia, es paralelo a la insistencia de nuestra oración, las cosas cambian, las situaciones se hacen diferentes en referencia a nosotros, que somos los que estamos poniendo ahí delante del Señor la oración. Pero la pregunta que nos deja el Rey de Reyes y Señor de Señores, que sabía ya de este tiempo con anticipación: cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? En otras palabras, habrá gente orando porque yo venga. Habrá gente clamando al Padre. Habrá gente contando conmigo como su Salvador. Habrá un pueblo que está por mí, que apela a mí para que yo pueda interceder delante del Padre por ellos. Y el mismo Padre, dice, el mismo Jesús dijo: mira, no es que solamente yo intercedo, es que el mismo Padre se goza en darles lo que ustedes piden, porque ya somos hijos de Él por medio de Jesucristo. Estas son cosas que tenemos que no solamente leerlas por encimita, tenemos que profundizar un poquito más, porque a nosotros nos han alcanzado estos tiempos. Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Nosotros en esta noche decimos: sí, Señor. Aquí estamos nosotros con fe, preparándonos para orar, creyendo que tú escuchas, que el Padre escucha nuestra oración y nos responde conforme a su perfecta y santa voluntad. Maravilloso. Así que vamos a pasar ahora. Okay. Vamos a pasar a Mateo, el evento de la higuera, de Jesús con la higuera. Esto nos habla de varias cosas. Vamos a leer en nuestra Biblia. Esto tengo que moverme acá un momentito, discúlpenme. Mateo 21, desde el 18 al 22. Ok, dice así: por la mañana, volviendo a la ciudad, Jesús tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo, que si tuvierais fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Aquí nos presenta un detalle. No importa, primero que todo, la higuera no tenía fruto. Para empezar, nosotros somos gente que tenemos que producir fruto en nosotros mismos, empezando por nosotros, no esperando que el de al lado dé fruto para yo sentirme mejor. No,
primero nosotros tenemos que dar un fruto. Y el fruto habla de carácter. Fruto habla de andar sometidos a Dios. Fruto habla de hacer las obras del Padre, de hacer las obras que hizo Jesucristo. Todo eso habla de un fruto en nosotros, de creerle a Dios. Ahora, la fe es un elemento importante en esta descripción de esta situación que ocurrió, de este evento. Y Jesús concluye, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. La fe hace que nosotros creamos. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso es que es difícil para una persona que no tiene fe en su corazón. La fe viene por el oír de la palabra. Si la persona no sabe de la palabra, es una persona que no cree a la palabra. Pues entonces no va a venir, la fe no va a desarrollarse, que es lo que decimos cada viernes. La fe no va a desarrollarse. Pero si tenemos fe y le creemos a Dios en eso que pedimos, todas las cosas son posibles. Porque en Dios todas las cosas son posibles. Quiero que leamos el paralelo de este evento. El paralelo de este evento que nos da un poquito más de expansión en Marcos 11, del versículo 20 al 26. Dice así: y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que esté en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Es interesante cómo se expande este evento y cómo nos enseña. El primero nos tocó específicamente la fe y el creer. Cuando pedimos, creyendo, la capacidad que tenemos. Pero aquí añade, que no dudes en tu corazón. No solamente que lo creas, tienes que asegurarte que en tu corazón no hay ninguna duda. Y que entonces crees que lo recibes y va a venir. Pero dice, y cuando ores, perdona. Añadió otro elemento. Nuestro corazón debe estar transparente, sin peso, sin opresión de resentimiento, para una conexión sin interferencia con el Señor. Y con esa respuesta que tú estás esperando. Amados, es necesario perdonar. Aún en la oración que la vamos a leer ahora, usted va a ver que eso es un requisito. Perdonar para nosotros ser perdonados. Así que nuestro corazoncito debe estar transparente, sin peso, sin opresión de resentimientos contra alguien o cualquier cosa que nuble esa conexión con el cielo, que tiene que estar absolutamente sin interferencia. Por eso estamos hablando de estas cosas. El domingo recibiremos la Santa Cena. Esperamos que todos ustedes que están conectados estén haciendo sus procesos para poder tener los elementos el próximo domingo y todos unidos en un mismo espíritu y en una misma mente podamos recibir los elementos que evocan ese sacrificio que hizo el Señor por nosotros, porque muchas cosas pasan preciosas cuando estamos todos en una misma mente, en un mismo espíritu, obedeciendo a la palabra del Señor. Así que esto es un preámbulo. Escudriñate, mírate, arregla tus asuntos, arregla tus cosas, porque de todas formas a Ezequías le dieron una noticia de hoy para hoy.
No sabemos cuándo nos vamos. No sabemos cuándo el Señor viene y sabemos que está pronta su llegada. Así que, amados, les animo a que el domingo puedan estar con nosotros y compartamos todo esto con corazón limpio. Vamos a pasar a la oración que el Señor les enseñó a los discípulos cuando ellos le pidieron que Él les enseñara a orar. Pasemos a Lucas 11, del 1 al 4 primeramente. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: Cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Hay una poquito de extensión en esta misma escritura, en la descripción del Padre Nuestro, en los otros, no tengo aquí la referencia de otro de los evangelios, pero amados, lo importante aquí es que nosotros veamos la mente de Dios. Este es Jesús mismo enseñándoles o dándoles como una guía para ellos establecer esa conexión, porque recuerde que ellos lo que conocen es la ley, y la ley era todo eran estatutos y cosas que tenías que hacer y cosas que tenías que leer, pero no había esa relación con el Padre, y ellos estaban buscando cómo hacer, cómo aprender de Él. Y esta es la oración, como quien dice, guía que Él les deja. Entonces, fíjense, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados. En otra versión dice, como también nosotros perdonamos a los que nos deben. Esto es una condición, realmente es una condición. Nosotros vamos a ser perdonados en la medida en que perdonemos. Es importantísimo que estemos claros en esta perspectiva de Dios, porque Dios no nos retiene los pecados a nosotros. Por esa razón es que nosotros tenemos que imitar el corazón de Dios. Llegar a ese lugar, yo no le estoy diciendo que es fácil. Perdonar no es una cosa fácil. Por eso Jesucristo tuvo que morir, para que nosotros fuéramos perdonados. Porque a nosotros se nos hace muy difícil, muy, muy, muy difícil, extremadamente, perdonar al que nos ofende. Sin embargo, es una condición que Jesucristo mismo estableció y todo es para el beneficio nuestro, es para que nosotros estemos transparentes, porque Él mismo dijo que si hay una dificultad, entonces tu oración tiene dificultad para ser escuchada, porque no va conforme al corazón del Padre. Pasemos a Lucas 11, ahí mismo, un poquito más abajito, Lucas 11, 9, deme un segundito. Lucas 11, vamos a pasar esta página. Lucas 11, 9 al 13. Lucas 11, 9 al 13. Dice así: Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan?
Ok, hago una observación. Una extensión de este verso está en Mateo 7:11 y dice, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará cosas buenas a los que se las pidan? Entonces, mire qué cosa más linda, cosas buenas. Y en el otro lado le dice el Espíritu Santo. Quiere decir que todas las cosas buenas comienzan a partir de nuestra relación con el Espíritu Santo. Y esto es bien importante que lo tengamos. El Espíritu Santo que habita en los templos de Dios, que somos tú y yo, lo dice su propio nombre, Espíritu Santo. Santo es. Entonces, por eso es que es tan importante que antes de nosotros presentar cualquier oración delante del Dios del cielo, nosotros entendamos que estamos limpios, que hemos pedido perdón por aquello que tal vez hayamos entendido, nos haya dado convicción el Espíritu Santo que hicimos mal, o si hay alguien que nos hizo algo que no fue de nuestro agrado o sabemos que estuvo muy mal, perdonamos también. Todo eso es parte de la respuesta que nosotros le tenemos que dar a la habitación del Espíritu Santo en nosotros. Eso es parte, ahí principian las cosas buenas. Así que nosotros tenemos que entender cómo es que funciona este asunto de la oración. La oración es un beneficio para la iglesia del Señor, para todo aquel que con sinceridad y limpieza de corazón se acerca a Él. Dios mira las oraciones sinceras, sabe cuando el corazón es sincero. Así que ¿para qué nosotros engañarnos a nosotros mismos? Es mejor nosotros entrar en esa dinámica de Dios porque es para nuestro beneficio. En todo momento Dios va a trabajar para tu beneficio, para mi beneficio. Pasemos entonces a Lucas 21, versículo 33. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Versículo 36. Velad, pues, en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Hacia eso estamos todos nosotros mirando. Pero ¿cuál es la orden, el mandamiento, la recomendación? Usted recíbalo como usted quiera. Yo lo recibo como una orden, porque todo lo que viene de mi Señor, yo sé que es lo perfecto para mí. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Cosas van a venir, amados. Sí, están escritas. Claro que sí. Hemos dicho muchas veces que estamos en un tiempo crucial, en donde la iglesia no puede estar dormida. Ni tú ni yo podemos dormirnos ahora. No podemos hacer como las vírgenes. Tenemos que estar apercibidos, velando y orando en todo tiempo, que tu corazón esté alineado con el de Dios, para que cuando esa trompeta suene, la puedas escuchar, la vas a escuchar. Estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Así que yo te animo en la fe. No mires tus defectos. Mira lo que tienes, lo que Dios ha puesto en ti y cómo puedes trabajar mejor lo que falta. Porque Dios es el que produce en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y en este tiempo nos ha motivado a buscar de Él antes de que las cosas empeoren. Pongámonos en la posición que Jesucristo sugirió, por no decir, nos mandó. Velemos y oremos en todo tiempo. Así nosotros vamos a estar preparados, vamos a estar dignos de escapar de todas las cosas que vendrán. Vamos a Hechos 10 y vamos a mirar aquí el efecto de la oración y su conexión aún a la distancia en el ejemplo de Pedro y Cornelio. Hechos 10, versículo 1 al 4, primeramente. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa,
y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Vamos a detenernos aquí. Esta es la experiencia que tuvo Cornelio. Este hombre era italiano, o sea, romano, y no conocía al Señor Jesucristo, pero era piadoso y temeroso de Dios, del Dios que hablaba el pueblo judío. Y a ese Dios él le oraba siempre, aún sin tener una relación más allá. Y daba limosnas y ayudaba al pueblo. Y oraba a Dios siempre, al Dios de los judíos. Pero él, obviamente, podemos decir, no sé si exactamente prosélito es la palabra que le cabe, no sé si él practicaba algún tipo de cosas de la ley. Entiendo que no, porque no lo describe ahí, pero sí era un hombre temeroso del Dios de los judíos. Sin embargo, Dios le da esta experiencia porque Dios oye la expresión sincera del que le teme. Porque Dios lo que quiere es atraer a la humanidad a Él. Dios quiere que todo hombre proceda al arrepentimiento. Es una maravilla. Vemos este ejemplo aquí en la vida de Cornelio. Entonces él era temeroso y oraba a Dios siempre. Aunque ignorara todo lo que ignorara, él oraba y temía al Dios de los judíos. Y ayudaba al pueblo y daba limosnas. Y Dios le dio esta experiencia, vio en una visión, vio a este ángel que le hablaba y le decía: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Y no vamos a leer la historia completa, pero le dio instrucciones de qué hacer para que él estuviera en el lugar espiritual a donde Dios le quería llevar, porque Dios lo escuchó por su temor reverente. Ahora vamos a mirar lo que pasó en el otro lado con Pedro. Estamos en Hechos 10, versículos 9 y 10. Al día siguiente, Pedro está por allá lejísimo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, estos son unas personas que mandó Cornelio para buscar a Pedro, porque esa fue la instrucción que le dieron. Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, o sea, él se quedó orando mientras le preparaban algo. O sea, él subió a orar allá arriba. Le sobrevino un éxtasis. Y en ese éxtasis Dios le mostró unas cosas que él no sabía y le dio instrucciones hasta donde él podía entenderlas. Ahora miremos lo que dice Hechos 10:30. Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Aquí vemos el poder de la oración y la reacción. Cornelio y todos los que él reunió cuando Pedro vino a ver de qué se trataba, todo esto fue una conexión de oración. Eso es lo que quiero que mire. Esto fue una conexión de oración entre Cornelio, que estaba en ayuno, y todo eso, seguramente a lo mejor en medio de las festividades del pueblo judío, o un Shabbat, o cualquier cosa que tuviera que ver con la reverencia a Dios. Y entonces este hombre fue escuchado por su temor reverente. Y Dios le habla al otro que está en oración, a su siervo, allá a Pedro. Y le dio una información que él no tenía ni sabía. Recuerde que la iglesia está en sus comienzos. Y todos ellos son judíos. Y ese es el conocimiento que tienen de la ley. Pero están entrando en una mente más, la mente de Dios, de la gracia de Dios que se extiende. Pero la oración fue la conexión entre uno y el otro. Ellos no se conocían. Pero Dios hace que estas cosas pasen cuando nosotros somos
fervientes y sinceros en nuestras oraciones. Por causa de la oración de uno y del otro, fueron salvos muchísimos que estaban en la casa de Cornelio, incluyendo a Cornelio. Y conocieron y entraron a vivir en la gracia del Señor. Vamos a mirar ahora otro evento con Pedro. Una relación entre la oración de Pedro y de la iglesia. Qué cosa más tremenda. Herodes tenía planes con Pedro. Ya había matado a Jacobo. Y como le agradó al pueblo, pues quería seguir congraciado con el pueblo y ya tenía planes con Pedro. Pedro lo encarcelan. Esta es la situación, Pedro es encarcelado, pero luego es liberado por medio de la oración. Hechos 12:4. Vamos a mirar Hechos 12:4 y 12:5. Y habiéndole tomado preso a Pedro, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. En otras palabras, Herodes tenía planes con Pedro, probablemente los mismos que tuvo con Jacobo. Y para que, por alguna razón, yo no entiendo por qué se le tiene que tener tanta seguridad a un solo hombre que no está armado, que no es agresivo. Le tenían 4 grupos de 4 soldados para que le custodiasen. Pero Dios es el Dios que oye la oración y pasa por encima de los hombres y pasa por encima de las circunstancias. En el verso 5 dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero el pero de Dios, mírelo aquí, la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. La iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y por esa razón, porque él estaba dentro y él estaba sometido a lo que lo obligaron, él se sometió, él no resistió, pero Dios envió, por la oración de la iglesia, Dios envía a este ángel y el ángel libera a Pedro. Estas son las cosas que nos podemos esperar de parte del Dios del cielo. Y estamos hablando del Nuevo Testamento, después de Jesucristo. Maravilloso. Ese es el Dios al cual tú le sirves, ese es el Dios al cual nosotros le servimos. Bendito sea el Señor. Ahora vamos a pasar a una serie de eventos que le sucedieron a Pablo en Filipos, Hechos 16. Vamos a mirar el primero en el verso 13. Él está llegando a Filipos, dice, y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración. O sea, era un lugar donde se solía orar. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Mire, cuando hay oración suceden muchas cosas. Suceden muchísimas cosas. Estaban en ese lugar donde se hacía oración y le hablaron a estas mujeres. Ahí es donde se convierte Lidia y toda su familia. Hay salvación, hay liberación, hay vida cuando hay oración. Verso 16 de Hechos 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, aquí está otra vez la situación de la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Aquí ya vemos una resistencia del enemigo, pero como Dios hace que todas las cosas ayuden a bien de aquellos que le aman, y cuando tú te mantienes en un estatus espiritual, en esa conexión continua de oración, no importa dónde tú estés, tu espíritu siempre está dispuesto a la verdad. Por eso es que entonces puedes poner la carne por debajo de tu pie. Entonces, iban a orar, pero esta muchacha estaba molestando por el camino hasta que la reprendieron, fue libre. Un espíritu de adivinación estaba mortificando por el camino. Pero por esa causa, esta muchacha fue libre. Porque Pablo le ordenó que saliera de ella ese espíritu y por supuesto le costó bastante caro porque les costó la cárcel.
porque hay persecución y hay resistencia a la oración y al producto de la oración. Pero nosotros tenemos que entender que el Dios nuestro siempre va a obrar a favor de nosotros. Ellos fueron presos. El verso 23, 25 y 26 del capítulo 16 de Hechos. Dice, después de haberles azotado mucho, esto es ya en la cárcel, antes de la cárcel, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. ¿Qué le parece? ¿Qué ambiente de oración? Están presos, habían sido azotados por liberar a esta muchacha. Pero como ella significaba dinero a sus dueños, el dinero es el Dios de este mundo. Y todo lo que hay de Dios en nosotros siempre va a ser perseguido. La verdad va a ser perseguida. Pues los azotaron y luego los metieron presos, pero ellos no menguaron. A medianoche, orando, Pablo y Silas no solamente estaban orando, se pusieron a adorar al Señor, a cantar himnos a Dios. Y los presos los oían. Toda esa gente estaba recibiendo ministración de Dios por medio de estos dos siervos que decidieron no cogerse pena propia y decidieron hacer lo que sabían que debían hacer, orar y adorar al Señor. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Interesante situación esta de Pablo. Se abren todas las puertas por medio del terremoto que Dios envía. ¿Podemos pensar que fue un accidente ese terremoto? No, no fue un accidente. Dios siempre tiene propósitos dentro de todas las cosas, donde quiera que haya un hijo del Dios Altísimo que está firme, que le cree, que le invoca, que ora, que le adora. Y esto habla de nuestra vida. Eran hombres de Dios que estaban dispuestos a pagar el precio que fuera. Dice que tembló y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Las cadenas de todos. Y por supuesto, el que quedó en problema mental y psicológico y en crisis fue el carcelero. ¿Por qué? Porque sabía que si se le escapaban todos los presos que estaban ahí, él era muerto. Sin embargo, ¿cuál es el resultado final de todo esto? Dice que las cadenas de los presos se soltaron, conociendo las historias de Pablo, que probablemente aquí no va a estar todo como al detalle. Si se soltaron las cadenas físicas y esa gente no se fue, definitivamente algo pasó en el espíritu de todos esos presos. Ellos tienen que haber por lo menos considerado quién es el Dios de esta gente. Lo que hicieran con esa información, la Biblia no nos lo dice, pero sí nos dice lo que pasó con el carcelero que se iba a suicidar. Entonces, ellos intervienen y el producto de esta oración y este cantarle, adorar a Dios en medio de una circunstancia espantosa, fue que se salvó el carcelero y toda su familia. Así que Dios aprovecha todas las circunstancias, todas absolutamente, para bendecir, para salvar, para edificar. Y la oración es el medio que estamos viendo en esta noche. Vamos a ver ahora algunos consejos sobre la oración. Consejos sobre la oración. Discúlpenme que me perdí en cuanto al tiempo y ya veo que son las 9:26. Los que quieran seguir conmigo, bienvenidos. Vamos a estar un ratito más. Cerramos, oramos, nos bendecimos y nos vamos a camita los que se vayan a acostar temprano. Pero discúlpenme, pero esta noche es necesario que sigamos y terminemos lo programado. Consejos sobre la oración. Romanos 12, del 11 al 12. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Constantes en la oración. ¿Cómo esta gente podía sobrellevar todas estas situaciones que le venían arriba? Porque eran constantes en la oración. Primera de Corintios
7, el verso 5, mire, hasta le da una indicación a los matrimonios, porque Dios no se contradice. Dice, no os neguéis el uno al otro a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento. O sea, son mutuos consentimientos. Esto habla del matrimonio. Para ocuparos sosegadamente en la oración. Hay una cosa que se llama decisión. Vamos a decidir orar en este tiempo. Eso es lo que nosotros hemos decidido hacer para las próximas 2 semanas. Y les seguimos reiterando nuestra invitación para que trate de entrar las más noches posibles. No importa si hablas o no hablas, ojalá hables, porque es bueno que expongas también tu petición. No es para orar por cosas nuestras, es para orar por muchas situaciones que imperan y que sabemos que tenemos, nosotros somos los que tenemos que orar por ella. El mundo entero, lo que es la iglesia alrededor del mundo, hay mucha gente clamando justamente para esos días. Han sido días señalados por el Señor. Así que les invito y les insisto, pero nosotros tenemos que hacer ese mutuo consentimiento, esa decisión para sosegadamente dedicarnos a esa oración de esos días. Efesios 6, 18. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, versos 19 y 20. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Pablo es único. Él dice, por el cual soy embajador en cadenas. Él no deja de hacer su trabajo aunque esté en cadenas. Pero pide oración y dice y recomienda, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Muchas veces hacemos oraciones que son un poquito más livianas, porque a lo mejor son cosas más livianas, pero cuando hay angustia, la Biblia establece que en su angustia me buscarán. Y es verdad. Cuando usted y yo estamos angustiados, no reparamos en tirarnos a llorar al piso, lo que sea, con tal de que Dios nos dé una respuesta o nos saque del problema o nos libere de la situación. Ahora, él dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Esta situación y esta reverencia y esta dedicación cuando oramos debe ser en todo tiempo. Y tú dices, no, pero es que yo tengo que trabajar. No importa. Tú te puedes mantener conectado con el Señor. Yo te aseguro que el Espíritu te va a dar toquecitos en tu hombro espiritual, en tu hombrito, para que digas, gloria a Dios. Señor, tú estás conmigo. Bendigo tu nombre. Y ores. Y si ves a alguien que está alrededor tuyo que necesita alguna intervención de Dios o algún alma que necesita, no tienes que ir allí. Tal vez en tu propio interior puedes hacer una oración por esa persona, interceder. A eso es que se refiere oración y súplica en el Espíritu en todo tiempo. Y velando en ello con toda perseverancia. O sea, hay que insistir. Velar y orar en ello con perseverancia y súplica por todos los santos. Yo te tengo que cubrir a ti, pero tú me debes cubrir a mí. Tenemos que orar los unos por los otros. Hemos visto milagros, muchísimos. Le decimos milagros, pero en realidad esta es la normalidad de la iglesia. Que ocurran sanidades, que ocurran provisión sobrenatural, que ocurran cosas sobrenaturales. Esto se supone que es lo normal dentro de la iglesia. Lo consideramos milagro porque lo consideramos sobrenatural. Como hemos dicho, todo lo que viene de Dios es sobrenatural. Sigamos. Filipenses 4, 6 al 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Todo lo que nos afana nos quita tiempo de orar y nos quita tiempo de conectarnos con transparencia delante del Señor, porque los afanes de esta vida se tragan la vida del Espíritu. Dice, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. ¿Será por casualidad que insiste la palabra de Dios? El Dios del cielo nos insiste tanto en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo. Es porque esta es la manera de recibir todos los que estamos esperando en el mundo del Espíritu. Y con acción de gracia, oración, ruego, súplica, insistencia, sosegados,
en eso, en la oración, suplicando, velando, perseverando en esto. Y con acción de gracias. Nunca nos olvidemos de la acción de gracias. Nunca, porque el Dios del cielo siempre está al pendiente. Cuando tú das acción de gracias en una oración que todavía no has recibido la respuesta, es que la estás recibiendo en fe. Sabes que Dios te va a contestar. Y eso es maravilloso para el Señor, pero el enemigo oye y no puede hacer nada contra esa verdad. Primera de Tesalonicenses 5, 16 al 20. Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Mire qué corto. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías. Examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Esa es nuestra vida, amados. Esa es nuestra seguridad. Esa es la voluntad del Padre para nosotros. El apóstol lo estaba hablando aquí por todo lo que él conocía, tanto de la ley como de la gracia, porque no son dos cosas distintas, es lo mismo. Lo que pasa es que la gracia es más alta porque es tú en tu interior directo con Dios. Nada externo prueba en términos de sacrificios y de cosas que tú puedas hacer para conectarte con Dios, para sentirte mejor. Para eso no es tú en tu interior, en tu hombre espiritual. La gracia es más alta que la ley. La Biblia dice que Moisés trajo la ley y que fue algo glorioso, glorioso. Sin embargo, también establece en el Evangelio de Juan que la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Y esto es mucho más alto. Así que nadie piense que la gracia de Dios es un libertinaje, de ninguna manera. Es mayor compromiso con el Señor. Colosenses 4, 2 al 4. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Lo volvemos a ver. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. El apóstol sabía que él necesitaba de la oración de la iglesia. Necesitamos orar los unos por los otros perseverantemente, continuamente, no perder el centro de esa conexión. Primera de Timoteo 2:1. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Miren mis amados, este versículo, esta verdad que Dios estableció aquí, es tan extremadamente importante en este tiempo. Vimos cómo Dios le cambia el corazón a las personas, aunque sean inconversos. Dios cambia el giro de las cosas cuando el pueblo se hace lo que Él le dice, y lo que nos aconseja aquí es que hagamos rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias por todos los hombres, no solo por la iglesia, por los que están en eminencia. Porque hay una razón para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Cómo es que pasa esto? Porque cuando la iglesia ora por los que están en eminencia, no solamente en la iglesia, porque Dios tiene su estructura espiritual. Todos los que sirven, todos tienen una responsabilidad mayor con Dios y con los hombres. Y hay que orar por ellos, claro que sí. Pero cuando hablamos de el sistema de los hombres, no podemos olvidarnos que Dios es sobre todos. Pero el acceso a que esas personas, el acceso que ellos tienen, ellos no lo saben. Ellos no lo saben, pero nosotros somos los que tenemos el acceso para que esas personas les cambie el corazón. ¿Qué fue lo que hizo José? José trabajó con el faraón.
trabajó para él y cambió todo. Cambió todo. Después, los que vinieron después de José, los siguientes faraones por los próximos siglos, se olvidaron de todo eso, porque esa no era la naturaleza de ellos. Hasta el punto de que cuando Moisés fue a liberar al pueblo, el faraón era un hombre totalmente endurecido, esclavista. Pero el que trabajó bajo la tutela de, porque parecía que José estaba trabajando bajo Faraón. No, Faraón estaba trabajando bajo José, porque José era la autoridad de Dios ahí. Y le bendijo a todo el pueblo. Y bendijo al propio pueblo de Israel, que allí fue donde se desarrolló. Entonces vemos que esto es bien clásico. Lo mismo pasa con Daniel, lo mismo con Nabucodonosor y todo eso. O sea, esto lo vemos desde la antigüedad. Entonces ahora no es diferente. Es bien importante estas oraciones que vamos a hacer porque esto va incluido ahí. Para que nosotros vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Yo no sé si en este tiempo tal vez sobre la faz de la tierra haya este estado de vivir quieta y reposadamente, pero tú en tu interior puedes llegar a ese nivel de vivir quieto y reposado delante del Señor. Y por eso es que es tan importante que hagamos esta oración. Primera de Timoteo 2:8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Esa es la voluntad del Padre. Yo sé que el mundo dice otra cosa, pero nosotros no vivimos conforme a esos estatutos. Vamos a pasar a Hebreos 5, del 7 al 9. Y citamos cuál fue la actitud de Jesucristo. Dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Detengámonos un segundo aquí y ya estamos cerca de terminar. Voy a tratar de acelerar un poquito la última paginita. Pero miren, amados, esto es Jesucristo. Pensamos que Jesucristo, por cuanto es Dios, no pasó los trabajos que tal vez tú y yo pasamos. No, eso no es lo que dice la Escritura de él. Ofreciendo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Clamor y lágrimas, ruegos, súplicas. Esto es nuestro Maestro, al que le podía librar de la muerte. ¿Será que tú y yo tenemos necesidad de que Dios nos libre de algo ahora? De muchísimas cosas. Así que nosotros tenemos que seguir el ejemplo de nuestro Maestro. Dice que fue oído por el Padre a causa de su temor reverente. Y que aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Él tuvo que aprender como tú y como yo. Él no nació siendo un niño prodigio. Tuvo que desarrollarse como cualquiera de nosotros. Claro que sus padres hicieron una buena labor. Recuerde que Dios sabía a quién iba a poner para criarlo a él. Eso fue una selección del cielo también. Eso no fue por una casualidad que él nació en la familia de José y María. Él sabía que lo iban a educar como Dios necesitaba que él fuera educado. Pero por lo que padeció aprendió la obediencia. Y tuvo que ser perfeccionado en eso para poder ser el autor de la salvación eterna que nosotros disfrutamos hoy. Bendito sea su nombre. Así que nosotros no somos diferentes. Estamos hablando del Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el Maestro. Y mire qué interesante que él mismo dijo, no llames maestro a cualquiera. No llames padre a cualquiera. Tú tienes un papá. Padre es el que está en el reino de los cielos, porque Él es el creador, porque Él es el papá de Jesús. Y al ser el papá de Jesús, nosotros venimos a ser hijos por medio de Él. Y Jesús es el maestro, no un maestro. Hoy día se hablan muchas cosas acerca de este término. Y yo te aconsejo que escuches al maestro,
porque habremos otros que enseñamos y hay muchas personas que enseñan y sí, le decimos maestro al que enseña. Pero realmente el maestro de los maestros se llama el Rey de Reyes y Señor de Señores, y se tuvo que someter a todo lo mismo que nosotros estamos llamados a someternos. La oración eficaz de la iglesia, Santiago 5:13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está algún enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo. Y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo fruto. No tengo que añadir mucho a estas escrituras, aunque se podría hablar muchísimo, pero yo creo que estamos claros. Todo es por medio de la oración. Sanarse el enfermo, perdonar el pecado. La aflicción se resuelve con oración. La alegría se expresa con alabanza, porque la oración eficaz del justo puede mucho. Y nos ponen de ejemplo a Elías, un hombre como tú y como yo. Tremendo el Señor. Es para que no pensemos que no tenemos la capacidad en el espíritu de que estas cosas sucedan. Ahora, nosotros tenemos que saber nuestro lugar y cómo debemos mantener nuestra vida. Transparentes, limpios, así como es la naturaleza de la Nueva Jerusalén, que es transparente. Primera de Pedro 4:7. Aquí habla de resistir firmes en la fe. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Primera de Pedro 5:6-9. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. La recomendación que Pedro inicia dándonos es: seamos sobrios, porque el fin de todas las cosas se acerca. Y velad en oración. Ahora usted dirá, pero él lo dijo hace 2000 años, precisamente porque lo dijo hace 2000 años. Porque desde los 2000 años atrás es el tiempo cercano, porque es el tiempo de la gracia. Y cuando este tiempo culmine, se acabó esta etapa. Entonces nosotros estamos, si lo podemos ver, bastante cerca de ese momento. Por eso es que es necesario ser sobrios y velar en oración, humillándonos para que Dios nos exalte cuando fuera tiempo, y tratando de trabajar esta ansiedad que nos viene por esto, por aquello, por lo otro, porque Él tiene cuidado de nosotros. De alguna manera eso tiene que clavarse en nuestros pensamientos del espíritu para que nosotros no desmayemos. Seamos sobrios y velemos. El diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. No va a ser ni a ti ni a mí, mientras nos mantengamos en esta página de Dios. Porque a ese lo tenemos que resistir. Y ese busca por dónde colarse. Tal vez no se te aparezca como el león que describe aquí, aunque él no es un león. Pero se muestra como es. Amenaza y amedrenta. Pero por esos medios, cuando Él venga de alguna manera a hacer eso en tu vida, resístele. Ora y resístele. Porque tú sabes a quién tú le sirves. Y nosotros sí tenemos un león. El león de la tribu de Judá. Primera de Juan 3, del 18 al 22.
Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto, sí, y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Maravilloso, o sea, es simple. Dios no nos está complicando el camino. Hagamos lo que es agradable delante de nosotros, delante del Señor, y vamos a recibir cualquier cosa que pidamos porque nuestra confianza la tenemos puesta en Dios. Primera de Juan 5, 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. En otras palabras, Dios no mira mucho los tantrums que nos puedan dar a nosotros por nuestros caprichos o nuestra carnalidad o toda esa cosa. Gracias a Dios que no lo hace. Porque si el Señor nos concediera todo lo que nosotros pedimos en todo momento, estaríamos en muchos más problemas, muchos mayores problemas. Recuerda que la respuesta de Dios muchas veces ni se siente. Y es que Él no te lo está concediendo. Punto. Pero ¿por qué es que no te lo está concediendo? Para salvarte. No lo entendemos en el momento. Es bien difícil nosotros entender estas perspectivas. Pero Dios ve lo que tú no ves, lo que dijimos al principio en la introducción. No tenemos esta expansión de pensamiento, porque Dios es mucho más alto que nosotros, Él es completo. Nosotros estamos completos en Cristo, pero tenemos una carne en la que vivimos y tenemos una mentalidad que nos traiciona muchísimas veces. Por eso es que tenemos que insistir en mantenernos en Él, en ese estatus de conexión a través de la oración y de la comunión con Dios por medio de Jesucristo y el Espíritu Santo. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Él va a oír lo que es conforme a su voluntad. Y lo que no es conforme a su voluntad, no lo va a oír por beneficio tuyo y mío. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho, las que nos convienen. Bendito sea el Señor. Y ahora vamos a cerrar con el mismo salmo que cerramos, un pedacito del salmo que cerramos este domingo pasado. Bellísimo. Salmo 34 del 4 al 6. Gracias, mis amados, por escucharme en esta noche, por acompañarme. Yo creo que es tiempo de que nos fomentemos los unos a los otros en todas estas verdades, fomentemos estas verdades en nosotros y nos acompañemos en todo este proceso. Les leo el Salmo 34 del 4 al 6. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Asimismo, nos escucha el Señor nuestro, como escuchó al salmista, en este caso David. Así como lo escuchó a él, Dios no cambia. El corazón de Él es el mismo. Iglesia amada, el Señor oye tu ruego, pero es necesario que nosotros nos dispongamos a mantenernos en esa conexión a través de la oración, en esa conexión a través de la obediencia, en esa conexión a través de nuestra transparencia, en ver la bondad de Dios aún en los momentos en que nosotros no recibimos exactamente lo que estamos pidiendo. Recuerda, Dios siempre te dará lo mejor. Todo esto que está pasando alrededor de nosotros no le sorprende al Dios del cielo. Por eso lo escribió antes de que llegara, para que tú y yo estuviésemos alerta. Pero también nos dio cómo resolver el problema en nosotros mismos y extender esa solución hacia el mundo que nos rodea por medio de la oración. Así que velemos, oremos sin cesar,
cantemos alabanzas, adoremos al Dios del cielo, demos gracias, estemos con una actitud de agradecimiento. Ahí está toda tu victoria y la mía. Vamos a orar en esta noche. Señor, gracias por tu palabra. Tu palabra es maravillosa. Cubre todos nuestros espacios. Cubre todo lo que nosotros pudiéramos no alcanzar a ver. Te damos gracias porque tú eres ese papá que nosotros necesitamos. Precisamente tú eres. Te damos gracias por Jesucristo que nos llevó a través de su propia vida, nos llevó hasta tus faldas, nos llevó hasta tus manos. Bendecimos el nombre de nuestro Rey y Salvador Jesucristo y lo adoramos en esta noche. Te damos gracias, Jesús, por tu bendición sobre nuestras vidas. Gracias por establecer tú mismo en los días de tu carne el ejemplo a nosotros seguir. Bendecimos tu nombre por dejar esas marcas en nuestras vidas, en nuestros corazones, porque te fuiste para buscarnos, te fuiste para preparar lugar para nosotros. Y en ese tiempo el Espíritu Santo es tan maravilloso, esa promesa cumplida, que está en nosotros para ayudarnos en este proceso de preparación. Gracias, Señor, porque tú estás a la cabeza de todo lo que sucede. Bendecimos tu nombre en esta noche. Seamos todos bendecidos en el nombre de Jesús. Nuestras casas sean llenas de nuestra paz. Nuestras casas sean bendecidas con la presencia del Espíritu Santo. Nuestras casas sean llenas del incienso de oración grato al Señor. Te bendecimos en esta noche, Padre eterno, por tu palabra y por tus indicaciones. Nos ponemos delante de ti y te pedimos perdón por todas nuestras ofensas, Padre bendito. Que nosotros el próximo domingo podamos tener una experiencia especial y profunda con tu presencia, Dios Trino, en nuestras vidas. No importa que sea la distancia, porque tú lo llenas todo en todo. Bendecimos tu nombre en esta noche, Señor, en el nombre de Jesús, y nos bendecimos en el nombre de nuestro Rey y Salvador, Jesucristo. Sea la paz de Dios en nuestros corazones. Amén y amén. Muchísimas gracias, amados. Qué bueno que pudimos compartir todas estas cosas. Discúlpenme la extensión del tiempo en esta noche, pero entendemos que era necesario. No quise cortar nada de lo que tuviésemos preparado para entregarles a ustedes en esta noche. En el nombre de nuestro Señor, porque sabemos que es vida y es vida eterna y es vida para este tiempo, y estamos participando de los beneficios del reino de los cielos del siglo venidero. Ahora, hoy y ahora, por medio de la oración y de la conexión con el cielo. Bendecimos al nombre del Señor, nuestro Rey y Salvador. Y ahora vamos a cerrar con la bendición sacerdotal en número 6, 24 al 26. Gracias una vez más por acompañarnos. Les amamos un montón y les vemos en el Espíritu y les abrazamos a todos, en el Espíritu. Y la bendición sacerdotal la hablamos bendiciéndonos todos. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer sus rostros sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Les amamos. Dulces sueños. Bye bye.